Vamos a iniciar la clase con 2 ejemplos de inducción matemática involucrando factoriales, que fue lo último que estudiamos la clase anterior. Y luego pasamos a estudiar el tema de sucesiones. Entonces, ¿algún comentario, pregunta antes de iniciar? No. La clase anterior vimos la definición al final de la clase vimos la definición de lo que era factorial, ¿verdad? Que está relacionado con multiplicación. Si yo quiero calcular 8 factoriales, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Verdad? La multiplicación de todos los números naturales hasta 8, incluyendo el 8. Esa es la definición de factorial. Les mencionaba que dependiendo del ejercicio, del objetivo del ejercicio que tengamos, nos va a tocar, ¿verdad? Manipular algunos factoriales, ya sea descomponiéndolo o más bien uniendo algunos factores en un factorial. Entonces vamos a hacer 2 ejemplos de inducción matemático, una con suma y otro con producto. Recuerden que inducción matemática es una herramienta de demostración, una herramienta que tenemos para demostrar propiedades en el conjunto de los números naturales. Particularmente nosotros las vamos a trabajar en igualdades, igualdades de sumas o igualdades de producto. El segundo ejemplo que vamos a hacer es un producto. Pero la herramienta se utiliza en otro tipo de propiedades, como desigualdades, como divisibilidad. Pero por los objetivos del curso vamos a quedarnos únicamente con igualdades. Entonces vamos a probar esa igualdad. Entonces vean que es una igualdad de una suma y por ahí involucra un factorial. Entonces por eso les decía que vamos a trabajar también con factoriales. Recuerden que inducción básicamente tiene 2 pasos, ¿verdad? Un primer paso que es probar para un primer número natural, que puede ser 0, puede ser 1, puede ser cualquier otro número natural, pero probarlo para un primer número natural. Luego está el paso inductivo, que es suponer que se cumple para n y demostrar que se cumple para n más 1. Básicamente esos son los 2 pasos, ¿verdad? Un paso base, que es verificar para un primer número natural, y el paso inductivo, que es suponer que se cumple para n y demostrar que se cumple para su sucesor, para n más 1. Entonces vamos a verificar que esa igualdad es verdadera para n igual 1. Entonces sería la suma de p igual 1 hasta 1. Sustituyo donde aparezca la n por 1. Entonces tengo un único término al lado derecho. La suma de un único término. 1 factorial es 1. Por acá tengo una fracción donde el numerador, perdón, es 0. Entonces, efectivamente, esa igualdad es verdadera. Entonces, ya tenemos el primer paso de inducción matemática. Vamos ahora con el paso inductivo. Lo suponemos para n. Entonces, vamos a suponer que esa igualdad es verdadera para n. Eso es lo que llamamos la hipótesis de inducción o hipótesis inductiva. Entonces, suponemos, vean que esto es la propiedad para n, es decir, P de n.
Esa es nuestra hipótesis de inducción. Y vamos con la demostración. Recuerden que tenemos que demostrar esto. Suponiendo P de n, demostramos P de n más 1, tomando como hipótesis P de n. Entonces vamos a escribir lo que vamos a demostrar o lo que tenemos que demostrar. Y les decía la clase anterior que este paso es bien importante, ¿verdad? Si yo escribo, cometo algún error escribiendo lo que tengo que demostrar, pues mi demostración va a estar incorrecta. Entonces este paso es fundamental. Entonces donde aparezca la n, la sustituimos por n más 1. Por acá me queda únicamente n. Y eso sería lo que tenemos que demostrar. Es una igualdad, vamos a partir del lado izquierdo. Entonces parto del lado izquierdo. Vimos la clase anterior, ¿verdad? Demostraciones cuando la suma está en forma desarrollada y cuando la suma está en forma compacta, usando la notación de sumatoria o de sigma. Cuando está en forma compacta, lo primero que tenemos que hacer es separar esa suma en dos. Yo sumo hasta n y a esa suma le sumo el término n más 1. Recuerden que este, que está aquí, es el término n más 1. Porque yo separé la suma en dos. La suma hasta n, todos los términos hasta n y el término n más 1. ¿Por qué separamos hasta n? Para poder usar la hipótesis de inducción. Yo tengo que la suma hasta n es esta expresión. Entonces, ahí es donde utilizo la hipótesis de inducción. Después de eso viene un trabajo algebraico, que a veces es sencillo, ¿verdad? Vimos varios ejemplos donde ese procedimiento era sencillo, a veces es un poquito más complicado, a veces hay que utilizar propiedades de los logaritmos, dependiendo. Vamos a ver nosotros qué vamos a poder utilizar o qué vamos a utilizar. Siempre me voy a fijar a lo que quiero llegar. Vean lo que quiero llegar. Yo quiero llegar, quiero llegar a esta expresión. Necesito un 1. Ya el 1 lo tengo, entonces este 1 de acá no lo voy a tocar, porque correspondería a ese 1. Tengo que ver de qué forma, qué trabajo algebraico hago ahí para poder llegar a esta expresión. Entonces, hay un pequeño detalle. Aquí yo tengo n factorial. Y yo lo que necesito tener es n más 1 factorial. Yo necesito que esta suma, el resultado de esa suma, tenga denominador n más 1 factorial. Entonces, lo que voy a hacer, que es común hacerlo en matemática, voy a multiplicar numerador y denominador de esa fracción por n más 1 entre n más 1. Esta fracción es 1. Por lo tanto, si yo multiplico esta fracción por 1, voy a obtener una fracción equivalente. Entonces, si yo multiplico eso, ¿qué me queda en el numerador? Me queda n más 1 por, perdón, n menos 1 por n más 1. Y en el denominador, vean que en el denominador me queda n factorial por n más 1. Eso es lo que voy a tener en el denominador. Recordemos la definición de factorial. N factorial es n por n menos 1 factorial. Entonces, si yo en vez de tener n factorial, lo que tuviera
lo que tengo es n más 1 factorial. Bueno, n más 1 factorial es n más 1 por n factorial, que es justamente lo que hay en ese denominador. Entonces, lo que voy a hacer es juntar ese factorial y ese factor. Es decir, voy a usar la igualdad en esta dirección. Entonces, ese denominador es n más 1 factorial. Ahora, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no más bien este más 1 factorial lo descompuse como n más 1 por n factorial? Bueno, porque a lo que yo quiero llegar tiene denominador n más 1 factorial, no tiene denominador n factorial. Entonces, de nada me sirve descomponer este, ¿verdad? Porque a lo que yo necesito llegar es n más 1 factorial. Entonces, más bien lo que hago es formar en este denominador el de n más 1 factorial, pero formarlo de una forma correcta, ¿verdad? Multiplicando por una fracción equivalente a 1. Bueno, y ahora ya estas dos fracciones son homogéneas, fáciles de sumar, ¿verdad? Conservo el denominador, sumo los numeradores. Vean que acá voy a hacer varios pasos en uno. Voy a desarrollar este producto. Eso es una diferencia de cuadrado. La tercera fórmula notable, ¿verdad? N menos 1, N más 1. Si yo multiplico, obtengo N menos 1, perdón, N al cuadrado menos 1. Y pues simplifico en ese numerador, sumo semejantes, n cuadrado se cancela con n cuadrado, menos 1 se cancela con 1, y me queda justamente la fracción, bueno, 1 más la fracción a la que queríamos llegar. Y bueno, un último paso, recuerden que esos dos pasos nos permiten concluir que la propiedad es válida para todo número natural. Entonces vean que por acá el trabajo algebraico involucra un factorial. Entonces había que trabajar con ese factorial. A lo largo de sus sesiones y series vamos a seguir trabajando con factoriales. Entonces es importante que ustedes practiquen bastante para que se vayan familiarizando con los factoriales, ¿verdad? Sobre todo expresiones algebraicas, porque en números naturales usted lo calcula muy fácil. Si yo les digo calculen 6 factorial, probablemente todo el mundo lo haga, ¿verdad? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero cuando ya tengo factoriales de expresiones algebraicas, a veces voy a necesitar descomponer, a veces juntar, dependiendo de lo que yo quiera hacer o el objetivo o lo que necesite hacer en el ejercicio. ¿Alguna pregunta en este primer ejemplo? Sí, profe, ¿de dónde fue que sacó ese, digamos, el n más 1 sobre n más 1 que puso a multiplicar? ¿De dónde lo saqué? Bueno, de observar a lo que quería llegar. Yo quería llegar a esta fracción, porque el 1 ya lo tengo, ¿verdad? Entonces lo que me hace falta es esta fracción. Resulta que esta fracción tiene denominador n más 1 factorial. Entonces yo lo que quería hacer era formar en esa fracción, que es la que tengo, n más 1 factorial en el denominador. En esta ya lo tengo, pero en esta no. Entonces, ¿qué le hace falta a n factorial para tener n más 1 factorial? Le hace falta el n más 1. Recuerden, por acá está la definición de n más 1 factorial. N más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Entonces, si yo quiero formar n más 1 factorial teniendo n factorial, multiplico por n más 1. Entonces, multipliqué denominador y numerador por n más 1 para poder tener en esa fracción el n más 1 factorial en el denominador. ¿Por qué? Porque yo observo que la fracción a la que tengo que llegar tiene denominador n más 1 factorial. Entonces, no tenía ningún sentido ponerse a hacer esta suma
multiplicando denominadores y multiplicando en X, porque luego iba a tener una expresión un poco menos simplificada y tenía que ver qué trabajo algebraico tendría que hacer para llegar a esta fracción. Porque si yo hago esta suma, así como está heterogénea, ¿verdad? El denominador de la fracción resultante es n factorial por n más 1 factorial, ¿verdad? Y me va a quedar factoriales en el numerador. Entonces, luego tengo que ver cómo trabajo el numerador para luego poder simplificar algo del denominador y que al final me quede n más 1 factorial. Se puede, ¿verdad? Pero es un trabajo de simplificación un poquito más largo. Entonces, de ahí salió, de ver a lo que yo quería llegar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a hacer otro ejemplo que involucra también factoriales, para que se vayan acostumbrando. ¿Alguien habló o no? Este segundo ejemplo, además de involucrar factoriales, involucra productos. Todos los ejemplos que habíamos hecho hasta el momento eran sumas, pero ahora vamos a hacer productos. No cambia mucho el procedimiento, ¿verdad? Lo único es a la hora de hacer el trabajo algebraico que en vez de tener sumas voy a tener multiplicaciones. Pero los pasos del método son exactamente los mismos. Solo ahí, bueno, para el producto también hay una forma compacta de escribirlo. Este producto yo lo puedo escribir usando este símbolo para el producto. Ese producto sería el producto desde igual 1 hasta n de 2n menos 1. Entonces, igual que en las sumas, el producto también hay una forma compacta de escribir. Entonces, pueden dármelo desarrollado, pueden dármelo en forma compacta. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí. En la notación, el contador es el I, entonces, Sí. ¿va adentro del producto o va arriba? No, va aquí. Finalmente. Ok. Sí, no, yo suelo confundirlo también, entonces por eso, gracias. Con gusto. Sí, el índice es I. Entonces, la función que esté acá debe depender del índice, que es I, correcto. Ahora, el límite superior, el producto llega hasta N. Entonces, el límite superior es N. Entonces, se verifica para N igual a 1. Bueno, 1 igual a 2 por 1 factorial. Entre 2 a la 1 por 1 factorial. Vamos a ver si esa igualdad es verdadera. El paso base de inducción. Y efectivamente, llegó a una igualdad verdadera. En muchos de los ejercicios llegamos a 1 igual a 1, ¿verdad? Porque, bueno, el primer término de la suma o el primer término del producto era 1, pero no necesariamente. No es que porque yo aquí tomo 1 voy a llegar o tengo que llegar a 1 igual a 1, no. De hecho, en un ejemplo llegamos a menos 1 igual a menos 1. Puedo llegar al logaritmo con base 3 de 5 igual, o sea, cualquier igualdad acá. Mientras sea una igualdad, si es una igualdad, podemos concluir que se verifica para ese primer número natural. Se supone para n. Como está en forma desarrollada, voy a escribirlo en forma desarrollada. Entonces, esa es mi hipótesis de inducción, o hipótesis inductiva, llamada también. Entonces, suponiendo para n, este es el paso inductivo, suponiendo para n, vamos a demostrar para n más 1. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Bueno, y aquí muchos cuidado, ¿verdad? Voy a escribir la suma o el producto, en este caso hasta n, y el término n más 1 de ese producto. Pero mucho cuidado a la hora de calcular el término n más 1, ¿verdad?
El término n más 1 se obtiene al sustituir la n por n más 1. Entonces, el término n más 1 de esa multiplicación es 2n más 1. Entonces, cuidado con cometer el error que el siguiente término es 2n. Porque si ustedes ven, es la multiplicación de los impares, ¿verdad? Lo mismo al otro lado. Sustituyo la n por n más 1. Entonces, en el numerador me quedaría 2n más 2 factorial. Y en el denominador me quedaría 2 a la n más 1 por n más 1 factorial. Entonces, eso es lo que tengo que demostrar. P de n más 1, la propiedad para n más 1, suponiendo que es válida para n. ¿Cuándo está desarrollada? Bueno, siempre partimos del lado izquierdo, que es el menos desarrollado para poderlo trabajar un poquito más. Entonces, parto del lado izquierdo. Cuando está desarrollada es más fácil ver, ¿verdad? No tengo que hacer ese paso de separar la suma o de separar el producto entre la suma hasta n y el término n más 1, o el producto hasta n y el término n más 1. Sino que ya lo veo, ¿verdad? Esta es la multiplicación hasta n y ahí es donde vamos a usar la hipótesis de inducción. Yo sé que el producto hasta n es esta expresión. Entonces, tenemos esa multiplicación. Pero yo quiero llegar a esta multiplicación. Es muy similar al procedimiento que hicimos antes. Voy a multiplicar numerador y denominador. Bueno, antes de multiplicar voy a simplificar este numerador. Yo tengo 2n factorial multiplicado por 2n más 1. Aquí mucho cuidado porque recuerden, el factorial siempre va de 1 en 1. O sea, si yo quiero calcular 5 factorial, eso es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, si yo tengo 2n factorial, eso es 2n por 2n menos 1 factorial. O sea, le resto 1. No es que si tengo 2n factorial, yo voy a multiplicar solo los pares. No. Hay que tener cuidado. Por definición, el factorial siempre va de 1 en 1. Una cosa es un producto así, ¿verdad? Que en ese caso sí me están diciendo multiplique únicamente los impares. Pero si yo tengo factorial, siempre va de 1 en 1. Entonces, esos dos factores que tengo, este 2n factorial con este 2n más 1, vean que el término siguiente a 2n es 2n más 1. Entonces, eso corresponde a 2n más 1 factorial. Si yo tengo 5 por 4 factorial, que es más o menos esto, ¿verdad? Tengo un factorial y el número o el sucesor de 4 o el sucesor de 2n, yo eso lo puedo cambiar por 5 factorial. Bueno, entonces esto que está acá yo lo puedo cambiar por 2n más 1 factorial. Ahora sí. Digamos, eso que acaba de decir del 5 por 4 factorial, eso es solo si es sucesor digamos, si es como el anterior o el sigue. Sí, si yo tuviera, por ejemplo,
6 por 4 factorial, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Tiene que ser el sucesor, porque siempre va de uno en uno. O sea, siempre, si yo quisiera tener 6 factorial, bueno, si yo quisiera 6 factorial, tengo que tener 6 por 5 factorial. O 6 por 5 por 4 factorial. Entonces, aquí me haría falta el 5 para poder escribirlo como 6 factorial. Tiene que ser el sucesor, correcto. Cuando estamos hablando de factoriales, ¿verdad? Similar a antes, voy a multiplicar numerador y denominador. Voy a escribir n más 1, pero no es exactamente n más 1 lo que necesito. N más 1 lo necesito para el denominador, porque yo necesito en el denominador n más 1 factorial. Entonces, si ya yo tengo n factorial, multiplico por el sucesor de n, que es n más 1, para obtener este n más 1 factorial. Todo bien, ¿verdad? Pero resulta que en el numerador yo lo que necesito es 2n más 2 factorial. Yo tengo 2n más 1. ¿Qué factor me hace falta para poder tener 2n más 2 factorial? Si tengo 2n más 1 factorial, ¿cuál es el factor por el cual tendría que multiplicar? ¿Cuál es el sucesor de este número? El sucesor de ese número, 2n más 2, correcto. Ahora, no puedo multiplicar por una fracción diferente de 1. Entonces, no puedo multiplicar por esa fracción. Pero voy a multiplicar, vean que acá yo puedo sacar un 2 a factor común. Entonces, en realidad es 2 por n más 1. Entonces, en realidad, en vez de multiplicar por n más 1 entre n más 1, yo voy a multiplicar por 2n más 2 entre 2n más 2. Solo que este 2 no lo voy a juntar o no lo voy a distribuir, porque más bien este 2 lo voy a juntar con este 2 a la n, porque en realidad lo que necesito es 2 a la n más 1. Y de ahí de una vez me sale ese 2 a la n más 1 que estoy necesitando. Entonces, en realidad no tenía que multiplicar por n más 1, numerador y denominador, sino por 2n más 2. Y entonces ahora sí, en el numerador tengo 2n más 2 factorial. Junto este 2 con este 2 a la n y este n factorial con este n más 1, y me queda 2 a la n más 1 por n más 1 factorial. Que es justamente a lo que tenía que llegar. Entonces, esos pasos me permiten concluir que la igualdad es verdadera para todo n. ¿Alguna pregunta? Profe, Uh-huh. yo ahí me perdí donde primero puso n más 1 sobre n más 1 y después hizo el cambio ahí. Es que yo puse n más 1, escribí n más 1, porque si nos fijamos solo en el denominador, si yo me fijara únicamente en este denominador, lo que me hace falta es n más 1. Al denominador le hace falta n más 1 para poder tener el n más 1 factorial. Pero resulta que no solo hay un factorial en el denominador, hay un factorial en el numerador también. Entonces me tengo que fijar en los dos. Cuando yo me fijo en el del numerador, para el numerador, lo que yo necesito tener no es n más 1, es el sucesor de 2n más 1 y el sucesor de 2n más 1 es 2n más 2. Pero yo no puedo multiplicar por una fracción diferente a 1 porque estaría obteniendo una igualdad falsa, ¿verdad? Estaría modificando la expresión original. Entonces, si yo multiplico el numerador por 2n más 2, el denominador también lo tengo que multiplicar por 2n más 2.
Entonces coloco un 2 por acá, que de hecho hasta me ayuda porque yo necesitaba tener 2n más 1 y lo que tenía era 2n. Y juntándolo con este 2, obtengo ese 2n más 1. Entonces, en este caso es un poquito diferente al ejercicio anterior porque antes solo tenía un factorial en el denominador. Pero en este caso tengo en el numerador también. Entonces multiplico o me fijo en los dos, ¿verdad? Por eso fue que multipliqué por 2n más 2 y no por n más 1. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Con gusto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a el siguiente tema, que es el tema de sucesiones y series. Para lo que estudiaron la guía, ¿verdad? Espero que la mayoría hayan repasado por lo menos la guía. Para este primer o esta segunda parte de la clase, este primer acercamiento a lo que son sucesiones. Ahora, en realidad, desde la escuela se ven sucesiones, ¿verdad? Ya en la escuela, tercer, cuarto grado, se empieza el tema de sucesiones, ¿verdad? Lo que pasa es que en la escuela se ven sucesiones numéricas finitas. Nosotros vamos a trabajar sucesiones numéricas infinitas. Entonces, dentro del lenguaje corriente, ¿verdad? Cotidiano, la palabra sucesión da la idea de un ordenamiento, ¿verdad? En el sentido que un evento sucede tras de otro. Es muy similar en matemática, ¿verdad? Informalmente podemos decir que una sucesión es una lista de números. Informalmente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una sucesión. Esta es la lista o la sucesión de números naturales pares. Entonces, eso es una sucesión. Es infinita, ¿verdad? Formalmente vamos a definir una sucesión como una función. Una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y codominio es el conjunto de los números reales. Entonces, a todo número natural se le asocia un número real. La fórmula que me da el término general de la sucesión le vamos a llamar, o es la función, o es la fórmula, es esa función que me da el término general de la sucesión. Entonces voy a tener un término general que me va a permitir a mí ir sustituyendo los números naturales e ir generando cada uno de esos. Por ejemplo, para ese caso particular, que tenemos aquí arriba, este caso particular, el término general o esa función, ¿verdad? Es 2n. Si yo sustituyo la n por 1, me genera el 2. Si sustituyo la n por 2, me genera el 4. Si sustituyo la n por 3, me genera el 6. Y así sucesivamente. Hay diferentes formas de representar el término o la sucesión, digamos. La sucesión se puede representar así, se puede representar así, se puede representar así, o se puede representar así. Cualquiera de esas notaciones vamos a usar para sucesiones infinitas. Entonces, 2n es el criterio de la función, el término general de la sucesión, el que me va a ir generando cada uno de los términos de esa sucesión. Todo eso que acabo de mencionar está escrito por acá, en este recuadro de acá. Luego ustedes lo pueden leer. Entonces, hay dos formas de representar una sucesión. La podemos representar por extensión, es decir, la lista, o usando su término general. O sea, es esta forma
O bueno, estas formas son equivalentes, ¿verdad? O esa forma. Acá tienen más ejemplos. Por extensión o cualquiera de estas tres representan la misma sucesión, 1 entre n. Por acá tengo n a la n, vean que eso sustituyo la n por 1, 1 a la 1, la n por 2, 2 a la 2, la n por 3, 3 a la 3, la n por 4, 4 a la 4, y así sucesivamente voy generando los términos de esa sucesión. Por acá tenemos otra que se genera con el término general o con la función n más 1 entre n cuadrado. Y por acá 2 a la n. Entonces podemos usarlo por extensión o usando el término general de la sucesión. Recuerden, puedo usar esta notación o simplemente no usar nada. Cuando yo no uso nada, estoy suponiendo que inicia en el primer número natural, 0 o 1, dependiendo de la sucesión. Cuando no inicia en el primer número natural, yo debo especificar, como este caso de acá. Si la sucesión iniciara en 4, en 3, ¿qué puede suceder? Yo necesito especificar. O sea, necesito usar esta notación para decir en qué número natural o a partir de qué número natural está definida esa sucesión, si no es el primer número natural. ¿Alguna pregunta? Dos sucesiones son iguales y son iguales término a término. O sea, si A1 es igual a B1, si A2 es igual a B2, si A3 es igual a B3, así para todo número natural. Es la forma en que yo puedo concluir, o es la condición para yo poder concluir que dos sucesiones son iguales. Vamos a hacer algunos ejemplos de calcular términos para ir familiarizándonos con esta parte inicial de sucesiones. Aquí me dan 4 sucesiones. Todas están usando el término general para representar a la sucesión. Vamos a calcular los 3 primeros términos de esa sucesión. Voy a empezar con esta de acá. Vean que lo que les decía, si la sucesión no empieza en 0 o en 1, me deben indicar en qué número natural. De hecho, siempre deberían indicármelo porque uno a veces no sabe si empieza en 0 o en 1. Si no me lo indican, yo voy a suponer que empieza en 1, pero deberían indicármelo siempre para evitar esa confusión de si el primer número natural es 0 o 1, ¿verdad? Entonces, n igual a 2 empieza. Entonces, si yo quiero calcular el primer término de esta sucesión, debo sustituir la n por 2. Entonces, el primer término de esa sucesión es un cuarto. El segundo término es sustituir la n por 3. Menos un octavo. Y el tercer término es sustituir la n por 4. 1 sobre 16. Solo me piden los primeros 3 términos. Esa sería la respuesta al ejercicio. Yo podría agregar, bueno, entonces esa es la sucesión, un cuarto menos un octavo, 1 sobre 16, y recuerden siempre los puntos suspensivos, porque nosotros a este nivel vamos a trabajar siempre con sucesiones infinitas. De hecho, la definición que les estoy dando para sucesión es una función donde el dominio es el conjunto de los números naturales, y el conjunto de los números naturales es infinito. Entonces, siempre vamos a trabajar con sucesiones infinitas. Entonces, esos serían los 3 primeros términos de esta sucesión. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una sucesión, digamos, es una fracción y abajo puede dar 0 y entonces no se puede excluir números o no? Sí, o sea, por ejemplo, si a mí me dan la sucesión, no sé, 1 entre n menos 2, si a mí me dieran esta sucesión, probablemente me van a decir que está definida a partir de n igual a 3. ¿Verdad? Porque en 2 está indefinida.
Entonces, para no hacer 1, quitar, no, o sea, la defino a partir de n igual a 3. Ok, gracias. Sí, es una función y como tal su dominio hay que tomarlo en cuenta a la hora de definir esa sucesión. ¿Alguna otra pregunta? Por acá hay un denominador, bueno, pero se hace 0 en 1/3, ¿verdad? Entonces no es problema porque 1/3 no es un número natural. Entonces, igual aquí voy a suponer que empieza en 1. Voy a suponer que el primer número natural de n es 1. Entonces, menos 1 a la 1 por 1 a la 2 entre 3 por 1 menos 1. Ese sería el primer término de esa sucesión. Si hago el cálculo, menos 1/2. El segundo término de esa sucesión, menos 1 a la 2 por 2 a la 2 por 3 por 2 menos 1. Ese sería el segundo término. Sustituyo la n por 2. Entonces, en el numerador me queda 4 y en el denominador me queda 5. Y bueno, el tercer término sería sustituir la n por 3. Bueno, ahí junté el menos 1, pero como es multiplicación no es problema, ¿verdad? Lo coloqué en el numerador. ¿Qué sería menos 9 octavos? Entonces vean que es una sucesión alternada o oscilante. Menos 1/2, 4/5, menos 9 octavos. Serían los 3 primeros términos. Son los únicos que nos están pidiendo. Vean que si yo quisiera calcular el término 8 de esta sucesión, yo no necesito los 3 primeros para calcular el término 8. El término 8 yo lo calculo sustituyendo la n por 8. Yo sustituyo la n por 8 acá y listo, tengo el término, el octavo término porque empiezo en 1. Si en esta sucesión, por ejemplo, a mí me pidieran el quinto, tengan mucho cuidado con ese detalle. Si en esta sucesión a mí me pidieran el quinto término, no tengo que sustituir la n por 5. ¿Por qué? Porque no empieza en 1. Si empezara en 1, ok, sí. El quinto término se calcula sustituyendo la n por 5. Pero empieza en 2. Entonces vean que el primer término se calculó sustituyendo la n por 1. El segundo término, la n por 3. Si yo quisiera calcular el quinto término, tengo que sustituir la n por 6, ¿verdad? Entonces, no siempre tercer término está asociado con n igual a 3. Eso depende de dónde inicia la sucesión. ¿Alguna pregunta? Veamos este otro ejemplo, el tercero. En ese caso se le colocó nombre a la sucesión, es la sucesión A, ¿verdad? A sub n. Entonces nos referimos a la sucesión como la sucesión A. Bueno, no me dicen dónde está definida, voy a suponer que empieza en 1. Siempre que no me lo digan, supongo que empieza en 1. Entonces es n factorial, es decir, 1 factorial entre 2. Ese es el primer término de esa sucesión. El segundo término, 2 factorial, y hay mucho cuidado con ese denominador. El denominador es la multiplicación de los primeros n números pares. Entonces, si yo estoy en 2, ese denominador es 2 por 4. Si yo estoy en 3,
ese denominador es 2 por 4 por 6. Todos los números, todos los números pares hasta 2 por 3. Todos los números pares hasta 6. Si yo quisiera, no lo voy a hacer, pero si yo quisiera calcular el quinto término, sería 5 factorial, aquí me faltó el factorial, aquí es 3 factorial, ¿verdad? Porque es n factorial entre. Dos por 4 por 6 por 8 por 10. Entonces, hasta todos los números pares hasta 12. Bueno, ahí luego ustedes hacen el cálculo aquí, bueno, aquí es fácil, aquí es un cuarto, ¿verdad? Entonces luego ustedes hacen esos cálculos de cuánto da cada uno de esos. Pero entonces mucho cuidado con ese denominador, cuidado con una cosa es esa sucesión y esta sucesión vea que hasta de hecho le estoy colocando nombre diferente. Una se llama A y a la otra le estoy colocando el nombre de B. Vean que son sucesiones muy diferentes. Entonces, cuidado con confundir, porque es muy típico ese error, cuidado con confundir esta sucesión con esta sucesión y colocar acá solamente el 4, colocar solamente el 6 y colocar solamente el 10, porque entonces estoy calculando los primeros 3 términos de esta sucesión. Y no es esa la que me están pidiendo, la que me están pidiendo es esta otra. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, profe. Está lleno muy fuerte, voy a ponerme audífonos. Vamos con el último ejemplo de este ejercicio. Vean que en todos los ejemplos anteriores yo no necesité de ningún término de la sucesión para calcular cada término. De hecho, vean que aquí yo calculé a 5 sin tener a 4. Esa forma se llama forma explícita. Son sucesiones definidas en forma explícita. Dependen únicamente del n, ¿verdad? De la posición en que están en esa lista de números, ¿verdad? Si vemos la sucesión como una lista de números. Bueno, si empiezan 1, corresponde con la posición, si no, no, ¿verdad? Es el n. Ahora bien, resulta que hay sucesiones que se definen de forma tal que dependen de términos anteriores. Esas sucesiones reciben el nombre de sucesiones definidas por recurrencia, ¿verdad? O de forma recursiva. Y este cuarto ejemplo es un caso de esas sucesiones. Son muy fáciles de identificarlas porque siempre me van a dar los términos que yo necesite para calcular ese primer término. Entonces, esta sucesión resulta que si yo voy a calcular el tercer término de esa sucesión, y mucho cuidado también, me piden los 3 primeros términos. En este ejercicio ya yo tengo los 2 primeros, así que solo tengo que calcular uno. Ya me están dando a 1 y me están dando a 2. A 1 es 1 y a 2 es 3. Así que cuidado porque a veces ustedes dejan estos por fuera y no, esos pertenecen a la sucesión y son los 2 primeros términos de esa sucesión. Y no me están calculando, el enunciado no dice calcule 3 términos. El enunciado dice calcule los 3 primeros términos. Ok, de esa sucesión los 2 primeros ya me los dan, así que solo tengo que calcular uno. ¿Cómo se define la sucesión? Bueno, la sucesión se define, vean que, bueno, ahí pues tal vez los subíndices los confundan un poco, pero no es nada complicado. Vea que está definida a partir de 1. Esta formulita se aplica a partir de n igual a 1, pero n igual a 1, si yo sustituyo la n igual a 1 en este subíndice me genera a 3.
Vean que es 1 más 2, 3. El A3, que sería el primer término que voy a calcular. Y vean que si yo tengo n más 2, estos dos son los dos anteriores términos. Entonces, en realidad, la sucesión se define como un medio, la suma de los términos anteriores. Entonces, si yo quiero calcular A3, sería un medio A1 más A2. Es decir, un medio, bueno, voy a sustituir, que sería 2. Entonces, el tercer término de esa sucesión es 2. Ahora sí, si yo quisiera calcular el quinto término, resulta que para calcular el quinto término yo necesito A3 y A4. Y no tengo A4. Entonces, tengo que calcular primero A4 para poder calcular A5. Por eso se llama de forma recursiva. Yo sí tengo que ir en orden calculando los términos de esa sucesión porque voy a necesitar 1, 2 o 3 anteriores, dependiendo del orden. Los números que yo necesite o los términos anteriores que yo necesite para calcular el siguiente es el orden de esa sucesión recursiva. En este caso es una sucesión de orden 2. Para calcular A3 yo necesito los dos anteriores, A2 y A1. Para calcular A5 yo necesito los dos anteriores, A3 y A4. Entonces, no puedo calcular A5 si no calculé A4. Esa es la desventaja, por decirlo así, de las sucesiones definidas de forma recursiva o por recursividad. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. Con productos, recalcando un poco este ejercicio, porque en realidad tienden a confundirlo bastante ustedes. Voy a escribir 3 sucesiones. Bueno, ya una está escrita. Voy a escribir 2 sucesiones que ustedes las tienden a confundir mucho y que las 3 son diferentes. Esta es la sucesión B. Voy a escribir por acá y le voy a colocar otro nombre para hacer énfasis en que son sucesiones diferentes. Voy a poner por acá esta otra sucesión. Y voy a escribir otra sucesión. Voy a escribir la siguiente sucesión. Bueno, esta no la voy a escribir todavía. Voy a dejarla por ahí y ahorita la escribo para que vean con cuál también la confunden ustedes. Estas, igual que mencioné antes, estas dos sucesiones son sucesiones muy diferentes. Para la sucesión A, el segundo término es un cuarto. Para la sucesión B, si lo hubiera calculado, no lo calculé, sería 2 factorial entre 4, ¿verdad? Sería no colocar este producto, sino únicamente el último, 4, que va a ser un medio. Entonces, B2 es un medio, A2 es un cuarto. Son sucesiones diferentes, me van a ir generando diferentes números reales conforme yo voy sustituyendo la n. Lo mismo por acá. Vean, en la parte A me piden calcular B6. Ok, voy a calcular B6. B6 es sustituir la n por 6. Pero en ese numerador yo tengo un producto. Y en ese denominador yo tengo un producto. Tengo que tomar en cuenta ese producto. Es incorrecto decir que B6 es llegar y nada más sustituir acá 3 por 6 menos 2. Y sustituir acá 4 por 6 más 1. Esto es falso. En realidad esto es X6. Yo estaría calculando el término X6 si hago eso. Y no es esa la sucesión que me están dando. Entonces, yo debo calcular, ok, yo ya sé, bueno, lo borré.
si yo sustituyo aquí la n por 6, me dio 16, y yo sustituyo la n aquí por 6, me dio 25. Esos números los voy a necesitar, pero también necesito los anteriores. 1 por 4 por 7. Ah, no. Esto es para n igual 1, para n igual 2, para n igual 3. Bueno, me falta el 4 y el 5 para poder llegar a 16. Si yo sustituyo la n por 4, 3 por 4, 12 menos 2. Si yo sustituyo la n por 5, 3 por 5, 15 menos 2. Ese es el numerador. Y el denominador, bueno, 5 por 9 por 13. Sustituyendo la n por 1, 2, 3, 4. 4 por 4 más 1. 4 por 5 más 1. Entonces tengo que multiplicar todos los anteriores. Ahora bien, alguien por ahí puede estarse haciendo la pregunta, bueno, ¿y este n igual a 4? Perdón, mayor o igual que 4. ¿Por qué aquí empecé con n igual a 1 si me decían que la sucesión está definida para n igual a partir de 4? Bueno, la sucesión completa está definida para n mayor o igual que 4. Es decir, el primer término de la sucesión b va a ser b4. La sucesión b comienza en 4, b0 o b1, b2 y b3 no están definidas. La sucesión completa. Pero el numerador sí empieza en 1. Si no empezara en 1, si empezara en 4, a mí me tendrían que dar esta sucesión. Si el numerador comenzara en 4, a mí me tendrían que dar este numerador. Y si el denominador comenzara en 4, a mí me tendrían que dar este denominador. Y no me la están dando definida así. Me están indicando claramente que el numerador empieza en 1, el denominador empieza en 5. Es decir, que el numerador empieza cuando aquí yo sustituyo la n por 1 y cuando aquí sustituyo la n por 4. El numerador y el denominador como tal, ¿verdad? Pero claro está, el primer término de la asociación es B4. El segundo término es B5. Bueno, me estaban calculando B6. Ese sí lo puedo calcular. Bueno, ahí pueden hacer el cálculo. De ese numerador y ese denominador. 1 por 4 por 7 por 10 por 3. Y 5 por 9 por... Tienen que multiplicar todos para sin simplificar, ¿verdad? Sin simplificar, porque se puede simplificar. No sé si la calculadora hace simplifica de una vez la fracción completa, pero bueno, lo voy a escribir numerador y denominador sin simplificar. Ese sería el numerador. Y el denominador. Luego ustedes lo pueden simplificar. Entonces, quiero hacer énfasis en que esas tres sucesiones B, X y Y son sucesiones diferentes. Si yo quisiera calcular Y6,
Y6 sería 10 por 13 por 16 entre 17 por 21 por 25, que va a dar un número diferente a este. Entonces, mucho cuidado porque tienden a confundir esas tres sucesiones y son sucesiones diferentes. ¿Alguna pregunta en esta primera parte A? ¿No hay dudas? Bueno, vamos con la parte B. La parte B pide calcular el quinto término. Cuidado, ¿verdad? Lo que les decía antes. Cuidado con caer en el error de una vez llegar y decir, el quinto término es B5. No. La sucesión comienza en 4. Así que el quinto término es B8. No es B4. Perdón, no es B5, es B8. Entonces, si yo quisiera calcular el quinto término, bueno, voy a necesitar todos estos más. Esto era Bn igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta para 7 y para 8. Entonces, 3 por 7 menos 2, 19. 3 por 8 menos 2. Y en el denominador, 4 por 7 más 1 y 4 por 5. Perdón, 4 por 8 más 1. ¿Sí? Luego ustedes hacen el cálculo, pero esto sería B8. Ahora, si se les confunde verlo así en forma desarrollada, ustedes también pueden ver esa sucesión B sub n como el producto desde j igual 1 hasta n de 3n menos 2 entre el producto desde j igual a n, desde j igual 1 hasta n de 4n más 1. Aquí es j, perdón. 3j menos 2, 4j más 1. Entonces, por ahí, tal vez si lo escriben en esta notación, no tiene por qué confundírseles el índice de este numerador con el índice de la sucesión completa. Para la sucesión completa, el n empieza en 4. Pero para este numerador empieza en 1. Y para este denominador empieza en 1. Entonces, tal vez escrita de esta forma, se les confunda menos el por qué razón aquí empieza en 1, ¿verdad? Aquí empieza en 1, pero para la sucesión completa empieza en 4. Aquí tal vez se les confunda más porque ven un n y asocian este n del numerador con este n. Y no, ¿verdad? Es un producto en el numerador que tiene su propio índice y un producto en el denominador que tiene su propio índice. Ahora, este n de aquí sí está relacionado con este n. O sea que yo no puedo tener este término de la sucesión, B3, porque B3 no existe para la sucesión. La sucesión se define a partir de 4. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno. Cuando a mí me dan el término general, calcular las imágenes, calcular cada término de esa sucesión es muy fácil. El paso contrario es un poco más complicado.
porque en realidad es un poco más de lógica, es ver, ¿verdad? Es analizar de este término a este término qué sucede y así sucesivamente ver el patrón para poder dar la fórmula. Entonces, por lo general esto no se evalúa, ¿verdad? En el examen, pero es importante saber que podemos pasar de una a otra. Que una sea más difícil, un paso sea más difícil que el otro. O sea, pasar de término general a la extensión es muy fácil, voy sustituyendo la n. Pero si tengo la extensión, pasar al término general no es tan fácil. En este caso, los dos ejemplos son muy sencillos. Vean que en esa primera sucesión, el término general es menos 1 a la n entre n. Si yo sustituyo la n por 1, obtengo menos 1. La n por 2, un medio. La n por 3, menos un tercio. Y así sucesivamente. Para la segunda, también es sencilla. El término general de esa sucesión es n más 1 entre n más 2. Vean que si sustituyo la n por 1, me genera 2 tercios. La n por 2 me genera 3 cuartos y así sucesivamente. Entonces son típicas preguntas de admisión, ¿verdad? De lógica, más de lógica que, porque es ver, ¿verdad? Esa pura observación, ver cuál es el patrón que hay de un número a otro y poder establecer esa regla, esa función, ese término general. Entonces a veces no es tan sencillo. Pero bueno, se puede pasar de una a otra, de la extensión al término general o del término general a la extensión, a cada uno, ir calculando cada uno de esos términos. ¿Alguna pregunta? Veamos recursividad. Ya vimos un ejemplo de una sucesión definida en forma recursiva. Por acá se habla de un ejemplo clásico que no voy a hacer énfasis porque está en el folleto de referencia, está cuál fue el problema, el que lo leyó, perfecto, y el que no lo puede leer todavía, el problema de los conejos. Esa es la sucesión famosa, una sucesión famosa definida de forma recursiva, que es la sucesión de Fibonacci. Entonces, esos detalles luego ustedes lo leen. Esta es la sucesión de Fibonacci, por extensión de esta forma. Y por recursividad de esta forma, es de orden 2. Necesita de 2 anteriores para calcular el siguiente. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de términos, complementando el que ya hicimos. Siempre el número de términos que me den es el orden. Entonces voy a necesitar siempre 2 anteriores para calcular el siguiente, o para calcular en el que estoy necesito los 2 anteriores. La primera parte dice escriba los 4 primeros términos. Y aquí hago énfasis en lo que dije antes, escriba los 4 primeros. Ok, ya tengo 2. No dice escriba 4 términos o calcule 4 términos. Dice escriba los 4 primeros. Bueno, el primero es 2, el segundo es menos 1. Solo tengo que calcular 2. Voy a calcular x3. Lo calculo como 2. Y aquí cuidado, ¿verdad? Vean que tengo xn. El anterior es n menos 1 y el anterior al anterior es n menos 2. Entonces, esto sería 2x1 más x2. Ese sería el cálculo o la forma de calcular x3, que sería 2 por 2 menos 1, es decir, 3. x4, bueno, x4 sería 2 por x2 más x3. 2 por menos 1 más 3, que sería 1. Así que los 4 primeros términos de esa sucesión son 2, menos 1, 3 y 1. Repito, cuidado porque a veces ustedes dejan estos dos por fuera. Si no, es más, si no pertenecieran a la sucesión no me los estarían dando. Pertenecen a la sucesión y además hasta los estoy usando para calcular los siguientes. Entonces no puedo, esos son los 2 primeros términos de la sucesión.
Este sería el tercer término y el cuarto término. ¿Alguna pregunta? En la parte B me piden calcular X6. Bueno, si yo intentara calcular X6 hacia la primera, X6 sería 2 veces X4 más X5. Y resulta que no tengo X5. Ese es el detalle de las sucesiones definidas de forma recursiva. Entonces, antes de calcular X6, yo necesito X5. X3 es 3 y X4 es 1. Así que X5 es 7. Ahora sí, ya tengo X4 y tengo X7. Así que X6 es 9. Así que los primeros, no me lo están pidiendo en realidad, pero si yo quisiera dar toda la lista, estos serían los primeros 6 términos de esa sucesión. ¿Alguna pregunta? Por acá está la definición de lo que es una sucesión definida en forma recursiva. Todo lo que les acabo de mencionar está aquí escrito formalmente. Se dice que una sucesión está definida en forma recursiva si el enésimo término, es decir, el término general, el término n, está en función de los anteriores. Se define el orden de una sucesión dada en forma recursiva como el número de términos anteriores necesarios para representar el enésimo término. Entonces, si necesito 2 es de orden 2, si necesito 4 es de orden 4. Resulta que en algunos casos, una sucesión definida en forma recursiva también puede ser definida en forma explícita o viceversa. Nosotros no vamos a ver pasar de una forma a otra. Hay un procedimiento algebraico que dependiendo de si es lineal, etcétera, se puede pasar de una forma a otra. Yo puedo pasar de la recursiva a la explícita y de la explícita a la recursiva. Pero eso por los objetivos del curso no lo vamos a ver. Ahora bien, vamos a demostrar, usando el método que ya conocemos de demostración, que efectivamente estas dos fórmulas, esta en forma recursiva, esta en forma explícita, representan la misma sucesión. Es decir, si yo sustituyo acá la n, vean que aquí está definida a partir de 0. Si yo empiezo a sustituir, si yo sustituyo la n por 1, es más, si sustituyo aquí la n por 0, me debería dar 2. Si yo sustituyo aquí la n por 1 y aquí la n por 1, me debe generar el mismo número real. Si yo sustituyo aquí la n por 2, aquí la n por 2, me debe generar el mismo número real. Representan la misma sucesión, solo que definido en forma recursiva, definido en forma explícita. Entonces vamos a demostrar que esta sucesión se puede representar por este término general, o se puede representar de esta forma explícita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por inducción, que ya nosotros les decía, ¿verdad? Les mencioné en la clase anterior, bueno, el objetivo de esa primera clase dedicada a inducción no es aislado, es porque en algunos aspectos del curso lo vamos a usar. Para algunos temas específicos del curso lo vamos a usar. Lo vamos a usar acá, lo vamos a usar cuando estudiemos la enésima suma parcial de una serie y así sucesivamente. Entonces vamos a verificar que es verdadera para n igual 0. Bueno, voy a calcular aquí a 0 y me debe dar a 2. Y efectivamente, sustituyendo acá la n por 0,
obtengo 2. Entonces se verifica para el primer número natural. Vea que está definida para 0, o sea, a partir de 0. Es el primer número natural para el cual está definida la sucesión. Vamos a suponer que es verdadera para n. O sea, yo voy a suponer que esa sucesión recursiva o la forma explícita de esa sucesión recursiva es esta de acá. Y tenemos que demostrarlo para n más 1. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces voy a partir del lado izquierdo. ¿Qué tengo? Bueno, ¿qué puedo usar? Lo único que puedo usar es la hipótesis de inducción. Por el momento, ¿verdad? Hasta el momento lo que hemos utilizado era la hipótesis de inducción, que la vamos a usar, pero no en el primer paso. ¿Qué estoy demostrando? Estoy demostrando que esta sucesión se puede representar en forma explícita de esta forma. Entonces, esto también es hipótesis, además de la hipótesis de inducción. Entonces, lo primero que voy a hacer es usar la recursividad. El término n más 1 se puede calcular como 3 veces el término n más 1. Entonces, voy a hacer este primer paso. Aquí lo que estoy utilizando es recursividad, la forma recursiva. Y ahora ya sí puedo, antes no, cuidado con cometer este error, ¿verdad? Cuidado con decir que el término n más 1 es el término n más 1. Cuidado, eso es un grave error, ¿verdad? Esto me representa un índice, ¿verdad? Y esto me representa el término n al todo, el término n yo le sumo 1, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Por eso en este primer paso lo que tenía que utilizar era la recursividad para poder tener a n. Y ahora sí, voy a usar la hipótesis de inducción. Acá uso la hipótesis de inducción. Ese a n lo sustituyo por toda esta expresión. Y ahora viene el trabajo algebraico, que en este caso es simple, no es nada complicado. Voy a distribuir ese 3. Y luego hago la suma. Y llegué a lo que se quería. Entonces, puedo concluir que efectivamente esta forma explícita, esta es la forma explícita de esa sucesión definida en forma recursiva. Entonces, ¿qué estaba demostrando? Estaba demostrando que esta es la forma explícita de la forma recursiva. Entonces, yo tengo como hipótesis también la forma recursiva. Entonces, yo igual los pasos son los mismos, verifico para un primer número natural, supongo para n y demuestro para n más 1. ¿Cómo demuestro? Igual, parto del lado izquierdo. Ahora bien, a n más 1 no hay mucho que hacerle, o sea, no lo puedo descomponer, no puedo hacerle mucho, pero tengo como hipótesis la forma recursiva, entonces utilizo la forma recursiva. El término n más 1 se calcula como 3 veces el término n más 1. Entonces sustituyo esa expresión y ahora sí, lo que yo tenía de hipótesis de inducción era a n. Sustituyo ese a n y hago el trabajo algebraico para llegar a lo que se quiere. ¿Alguna pregunta? El 5 lo puso a la 3n más 1.
Ujú. Copié mal. Dejé un 5 perdido. Y puse un 3 arriba. Hice una mezcla ahí. Es 5. Copié mal, ¿verdad? Porque de aquí a acá, lo único que hice fue la suma, correcto, ¿verdad? Entonces esto, no lo modifiqué. 5 por 3 a la n más 1. Gracias. ¿Algo más? Bueno, ya para terminar los temas de esta semana, vamos a ver lo que son sucesiones, monotonía de una sucesión. Sucesiones crecientes decrecientes. Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente. Ahora bien, puede ser que una sucesión no sea ni decreciente ni creciente, ¿verdad? No es que toda sucesión la puedo catalogar como creciente o como decreciente. Puede ser también oscilante. Vamos a ver al final dos ejemplos de sucesiones oscilantes, ¿verdad? Que dependiendo, para algunos genes crece, para otros decrece o que oscila entre positivo y negativo. Entonces también puede ser que tengamos sucesiones oscilantes. Una sucesión es creciente, por acá está la definición, si cada término siguiente es mayor que el anterior, o sea, si conforme yo voy sustituyendo por n, voy obteniendo valores cada vez mayores, ¿verdad? Es decir, si a sub n más 1, si el término siguiente es mayor que el anterior. Y si sucede lo contrario, si es menor, es decreciente. Esa es la definición de monótona creciente, monótona decreciente. Mayor o igual, menor o igual, o estrictamente mayor, estrictamente menor, si yo hablara de sucesión estrictamente creciente o sucesión estrictamente decreciente. Pero si hablo de creciente solamente o de decreciente, puedo usar el igual, mayor o igual, menor o igual. Esa es la definición. Y hay diferentes métodos para determinar la monotonía o para estudiar la monotonía de una sucesión. O sea, dado el término general de la sucesión, yo puedo determinar por algunos métodos si esa sucesión crece o si esa sucesión decrece. Y vamos a estudiar esos métodos. El primero es simplemente definición. Yo voy a calcular esta resta y me fijo en el signo de esa resta. Si ese signo, vea que la definición es, bueno, decreciente, ¿verdad? La definición decreciente es que a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n. Entonces, si es creciente, quiere decir que si yo paso a restar esto al otro lado, esa resta es positiva. Si es decreciente, quiere decir que yo paso a restar ese a sub n y esa resta es negativa. En este caso, positiva, creciente, negativa, decreciente. Entonces, una forma de hacerlo es calcular esa resta. Yo voy a calcular esa resta. Y luego me fijo si la expresión que me queda es siempre positiva o siempre negativa. Voy a calcular el término j más 1. Y sustituir el término j. Vean que esto es el término j más 1 y esto es el término j. Voy a hacer esta resta. Como un denominador, vean que el 2 se repite aquí, lo puedo colocar una única vez. Este denominador se divide por este denominador y se multiplica por este numerador. Y lo mismo, este denominador se divide por este denominador y lo multiplico por este numerador.
Y ahora voy a hacer ese trabajo algebraico. Voy a distribuir ahí en el numerador 2j más j cuadrado más, ahí voy a hacer varios pasos en uno. Voy a desarrollar esta fórmula notable y voy a distribuir este menos. Voy a hacer las dos cosas. Menos j a la 2 menos 2j menos 1. Simplifico. Y observen que eso siempre es negativo. ¿Por qué razón? Recuerden que el dominio de las sucesiones son los números naturales. Así que ese denominador siempre es positivo, porque la j siempre va a ser positiva. Por lo tanto, esta fracción siempre va a ser negativa. Si esa resta es negativa siempre para todo n, o para todo j en este caso, la sucesión es decreciente. Entonces, esa sucesión es decreciente. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hizo la resta de fracciones? Arriba. Saque común denominador. Recuerde que en el común denominador usted coloca todos los factores diferentes y el 2 aquí se repite. Entonces lo coloco una única vez. 2. Y j aquí no está, lo coloco. Y j más 1 aquí no está, lo coloco. Entonces en el denominador únicamente aparece el 2 una vez. Ese denominador lo divido por este que me queda una j nada más. Esta j que pasa a multiplicar al numerador. Si yo este denominador lo divido por este denominador que me queda j más 1, que pasa a multiplicar con este j más 1, por eso queda j más 1 al cuadrado. Ok, listo, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Estamos trabajando la definición, ¿verdad? Este primer método es usando definición. Esta es una forma de hacerlo. Yo calculo la resta y me fijo en el signo. Otra forma de hacerlo es, bueno, yo voy a suponer que es decreciente. Yo no sé si es decreciente, pero no importa, voy a suponer y voy a ver si llego a una desigualdad verdadera o falsa. Si es una desigualdad falsa, pues me devuelvo y lo cambio. No era decreciente, es creciente y cambio todo, ¿verdad? Sustituyo a sub n. Sustituyo a sub n más, sí, calculo a sub n más 1. Y voy a trabajar esta desigualdad. Aquí voy a hacer algo que comúnmente uno no puede hacer. Y ya voy a decir por qué razón yo sí lo puedo hacer. Voy a pasar a multiplicar los denominadores. Este denominador lo paso a multiplicar acá y este denominador lo paso a multiplicar acá. Comúnmente nosotros no podemos hacer esto porque cuando yo paso a multiplicar o paso a dividir algo en una desigualdad, yo necesito saber el signo de esa expresión porque si es negativa esa desigualdad cambia, se invierte. Pero en este caso yo sé que estoy trabajando en n, el dominio de la función de las sucesiones es n. Como estoy trabajando en n, estos denominadores siempre son positivos. Por lo tanto, yo puedo pasarlos a multiplicar, que sé que la desigualdad se va a mantener. Si n fuera cualquier número real, resulta que ese denominador puede ser positivo, puede ser negativo. Como yo no sé si es positivo o negativo, yo no paso a multiplicar denominadores.
tendría que pasar a restar esta fracción, etc. Pero en este caso, por estar trabajando en n, lo puedo hacer. Profe, Ujú. entonces como nosotros conocemos que siempre va a ser positivo, no hay que darle vuelta al signo, no Correcto. cambia la desigualdad. Correcto. Vean que acá la desigualdad se mantiene. Voy a desarrollar este producto y voy a desarrollar esta fórmula notable. Si ustedes recuerdan de mate general, eso es 3n a la 3 más 3n a la 2 más 3n más 1. Y sumo semejantes. Este se va a cancelar con este. Ese 2n pasa a restar, entonces queda n cuadrado. La n siempre es positiva, por lo tanto este siempre es positivo, esta desigualdad es falsa. Entonces resulta que voy a borrar porque no era decreciente. Para que esta igualdad sea siempre verdadera, tenía que haber partido decreciente. Bueno, no importa, yo no lo sabía. Partí de decreciente y me di cuenta que llegué a una desigualdad falsa, entonces lo cambio. Pero esto siempre es positivo porque la n es positiva. Entonces resulta que esa sucesión es creciente. Entonces, las dos anteriores es por definición. Las dos, vean que no estoy haciendo nada más que la definición, solo que la trabajo como una resta y me fijo en el signo, o la trabajo como una desigualdad y tengo que llegar a una igualdad que siempre sea verdadera para poder afirmar que esto es verdadero. Vean que es un sí, solo sí. Entonces, si esto es verdadero, esto también va a ser verdadero. Yo me podría devolver sin ningún problema. Entonces, tengo que llegar a algo que sea siempre verdadero para afirmar que esta es verdadera, ya sea que aquí tenga crecimiento o decrecimiento. ¿Hago una pregunta? Otra, resulta que definición a veces no funciona, no siempre funciona. Por ejemplo, en esta que involucra un logaritmo, si yo empiezo a hacer esa resta, que sería i más 1 entre el logaritmo natural de i menos i entre el logaritmo natural de i más 1, ahí no va a haber mucho que simplificar para poder ver si es positiva o negativa. Entonces, hay otro método y es definiendo la función cuyo criterio es ese término general. Yo defino esa función y analizo la monotonía de esa función. Ya ustedes eso lo aprendieron en el curso anterior, analizar monotonía. ¿Cómo lo hacíamos? Con el criterio de la primera derivada. Donde la primera derivada sea positiva, la función crece, y donde la primera derivada sea negativa, la función decrece. Entonces resulta, no sé, no voy a dibujar esta función porque supongamos que es una función exponencial. Cuando yo analizo la sucesión, en realidad lo que estoy haciendo es tomando unos puntitos, en realidad aquí dibujé mal, en la parte negativa no, unos puntitos, aquí en 1, aquí en 2, o sea, estoy tomando únicamente las imágenes de los naturales. Entonces, donde la función crezca, o si la función siempre crece, esos puntitos siempre van a ser crecientes, la sucesión también va a ser creciente. Entonces, analizando la monotonía de la función, yo puedo analizar o concluir sobre la monotonía de la sucesión. Entonces, aquí recordar cálculo diferencial, derivada de un cociente, derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, todo eso entre la función del denominador al cuadrado. Simplifico.
Y ahora tengo que analizar el signo de esa derivada. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver dónde se hace cero, el denominador, perdón, el numerador. El numerador se hace cero, bueno, vamos a resolver esa ecuación. Una ecuación logarítmica. Ese numerador se hace cero en Y. Hay diferentes formas de analizar el signo de esa derivada. Una, que tal vez es la que la mayoría de ustedes estudiaron, es hacer un cuadro de signos, ¿verdad? Con todos los factores. Una más simple, que es la que yo voy a utilizar, es hacer un mapa de signos, que en realidad es nada más hacer la última línea de la tabla completa. En ese mapa de signos yo voy a colocar todos los ceros. En este caso tengo un único cero, que es E. El denominador es siempre positivo, así que el denominador puedo ignorarlo porque sé que siempre es positivo. Así que el signo de esa fracción va a estar determinada únicamente por el numerador. Y lo que hago es un mapa de signos. Entonces lo que hago es simplemente voy a tomar aquí en menos infinito y aquí más infinito. Entonces voy a tomar un número real de cualquiera de esos dos intervalos, de los dos intervalos, perdón. En este caso voy a tomar x igual 2 y en este caso voy a tomar x igual 3. Y lo voy a sustituir acá. Puedo sustituirlo solo en el numerador porque sé que el denominador es siempre positivo. Entonces, si sustituyen la x por 2 acá, se fijan en el signo de ese número, les tiene que dar negativo. Y si la sustituyen por 3, le va a dar positivo. Así que en este intervalo de menos infinito a e, esta derivada es negativa, y de e a más infinito, esta derivada es positiva. Ese es el mapa de signos. Es una forma resumida de la tabla de signos completa que tal vez ustedes estudiaron. En realidad, la última línea de la tabla de signos. No importa cuántos factores hayan aquí, yo agrego aquí todos los ceros y en cada intervalo voy tomando un número real y voy probando para saber el signo. Eso es mapa de signos. Entonces sabemos que esa función es creciente para todo x mayor o igual que y. ¿Por qué me fijo en ese intervalo? Recuerde que estoy trabajando o me interesa en realidad la sucesión. Y la sucesión está definida en n, entonces no tiene sentido yo fijarme en este intervalo. Si ahí apenas hay dos números naturales, bueno, si tomo el 0 hay 3, 0, 1, 2. Entonces en realidad me interesa en donde estén la mayoría de los números naturales. Entonces esa función crece para todo x mayor o igual que e, puedo concluir que esa sucesión es creciente para todo n mayor o igual a 3. No coloco e porque e no es un número natural. Coloco el primer número natural que satisface la condición. Y el primer número natural que satisface la condición es e. Porque el x tiene que ser mayor que 2.7. El primer número natural es 3. Así que esa sucesión es creciente, para n mayor o igual que 3. Eso es usando la función. Ese es el segundo método. ¿Alguna pregunta? Dos últimos métodos bastante sencillos. Este método es opcional. Se aplica en muy pocos casos, pero cuando se aplique se evita mucho procedimiento porque es muy fácil. Es usar propiedades de las fracciones. Por ejemplo, yo quiero analizar la monotonía de esa sucesión. Luego ustedes leen este texto, pero lo voy a explicar con el ejemplo, lo que dice ese texto. Fijémonos en lo siguiente. ¿Cuál de estas dos expresiones es mayor? ¿Esta expresión o esta expresión? ¿Cuál de las dos es mayor? Díganme ustedes. La primera. La primera, ¿verdad? Es bastante claro. ¿Qué pasa en una fracción si yo tengo esa desigualdad y yo tomo los recíprocos
de esos números. Cuando yo tomo los recíprocos, la desigualdad se invierte. Bueno, ahora lo que voy a hacer es multiplicar por 5 a ambos lados. Y vean que esto es a sub n y esto es a sub n más 1. En realidad, ¿por qué partí de aquí? Lo que hice fue tomar este denominador, n a la 3 más 1, y calculé el término n más 1 de ese denominador. El término n más 1 es este. ¿Para qué? Para que cuando ya formara, o sea, ya tomar el recíproco y tomar y multiplicar por 5, yo formo a sub n más 1 y formo a sub n. Y entonces puedo concluir rápidamente que esa sucesión es decreciente. ¿Cuándo yo puedo hacer esto? Bueno, cuando el numerador sea constante, ¿verdad? Porque entonces yo tomo el recíproco y listo, ¿verdad? Profe, ¿por qué decreciente? Fracciones. Si usted tiene A menor o igual que B, bueno, aquí ya está multiplicado por C, pero cuando usted tiene A mayor o igual que B y usted hace 1 entre A o va a comparar 1 entre A o 1 entre B, ¿cuál fracción es menor? ¿La que tiene menor denominador o la que tiene mayor denominador? ¿Cuál es menor? La de mayor. Entonces, por eso es que la desigualdad se invierte. Ah, ok. Ahora, ahí ya yo luego puedo multiplicar por cualquier constante positiva, ¿verdad? Entonces, por eso es que multipliqué por 5, para formar la sucesión. Entonces, esto no siempre se puede aplicar, en casos muy particulares, cuando el numerador sea constante. Pero aplicarlo simplifica mucho el trabajo, porque si no, la opción, bueno, definir la función, calcular la derivada, el signo de la derivada, o hacer la resta de este término y hacer todo el trabajo algebraico hasta llegar a si es mayor, o sea, de cualquiera de las dos formas anteriores también se puede resolver, pero este procedimiento es mucho más simple que hacerlo por definición o definiendo la función y calculando la derivada. ¿Alguna otra pregunta? Ya para terminar, el último método es lo mismo. Bueno, en vez de calcular la resta, cuando yo tengo la desigualdad, en vez de pasar a restar, este a sub n, yo lo paso a dividir. Esto se puede siempre y cuando sea una sucesión de términos positivos. Aquí está la condición, términos positivos. Entonces yo lo paso a dividir. Si yo lo paso a dividir y ese cociente es mayor o igual que 1, es creciente. Y si lo paso a dividir y ese cociente es menor o igual que 1, esa sucesión es decreciente. ¿Cuándo conviene aplicar este método? Cuando tenga factoriales, productos, porque el hacer el cociente me va a permitir a mí simplificar bastante. Voy a hacer este ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de calcular la resta b sub n más 1 menos b sub n, voy a calcular el cociente. B sub n más 1 entre b sub n. Cálculo b sub n más 1. Aquí cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es 2, 4, 6 hasta 2n? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es 2n más 2. Vean que no es un factorial, no va de 1 en 1, sino que son los pares, va de 2 en 2. O, que es lo mismo, sustituyan aquí la n por n más 1 y obtienen el siguiente término, que es 2n más 2. Eso es b sub n más 1.
Cuando yo multiplico extremos por extremos y medios por medios, ¿qué me queda? Me queda n más 1 factorial por todo este producto. Y n factorial por todo este producto. Todo lo que tengo son productos. Así que todo este término lo puedo simplificar por estos factores de acá. Por eso es que hago el cociente, para poder simplificar y poder analizar si crece o decrece. ¿Qué me queda? En el numerador me queda este más n más 1 factorial, que lo voy a descomponer. En los ejemplos de inducción más bien juntábamos n más 1 con n factorial, lo escribimos como n más 1 factorial. Ahora más bien voy a descomponerlo. Ese n más 1 factorial lo voy a descomponer como n más 1 por n factorial. ¿Por qué razón? Para simplificar ese n factorial con ese n factorial que está en el denominador. Y por acá voy a sacar un 2 a factor común. Y entonces se simplifica este factorial con este factorial, este n más 1 con este n más 1. Y me quedó un medio. Si me da ese cociente menor o igual a 1, puedo afirmar que esa sucesión es decreciente. Entonces, ¿cuándo conviene hacer esto? Cuando tengo factoriales, productos, ¿verdad? Porque si hago la resta de factoriales, no se va, o va a costar más simplificar. Entonces, si yo hago cociente, es más fácil descomponer los factoriales o descomponer los productos, ¿verdad? Y poder así simplificar. Y nada más fijarme si el cociente, ese cociente da mayor que 1, creciente. Si da menor que 1, decreciente. Si yo estoy calculando a sub n más 1 entre a sub n. Cuidado, ¿verdad? Porque si calculo a sub n entre eso n más 1, se intercambian. Pero entonces si lo hago en este orden, entonces si es mayor o igual que 1 es creciente y si es menor o igual que 1 decreciente. ¿Alguna pregunta? Bueno, Entonces, disculpe, ese método solo se usa para factorial y productos. Conviene para factorial y productos, correcto. Lo que pasa es que si yo tengo restas aquí en el numerador y tengo restas por acá, es más difícil simplificar. O sea, si esta sucesión involucrara aquí n más 1, por ejemplo, entonces ya yo tengo sumas que me va a quedar un n más 1 por acá, un n más 2 por acá, un n más 1. Entonces, si ya yo tengo sumas y restas, simplificar es más complicado. Pero si yo lo que tengo son productos y el factorial es un producto, hago ese cociente para que sea más fácil la simplificación. Con productos se simplifica ya muy fácil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tienen 4 métodos diferentes. No es que dependiendo de la sucesión yo aplico un único método, no. Hay, la definición siempre se puede aplicar, pero puede ser que el proceso algebraico sea muy complicado o que a veces no me dé mucha información, como en el caso de cuando involucra logaritmos. Entonces, el de la derivada siempre se puede aplicar. Lo que pasa es que el procedimiento de calcular la derivada, por ejemplo, derivadas de factoriales, no sabemos. Entonces, cuando hay factoriales, ese segundo método no se aplica. Se aplica este último cuarto. Entonces, dependiendo uno conviene más que otro. Pero dependiendo de la sucesión, puede ser que se pueda aplicar primero y tercero, puede ser que varios, ustedes escogen. Y bueno, para finalizar, hay sucesiones que no crecen y decrecen. Por ejemplo, si yo defino esta sucesión, si yo la grafico, es esta de acá. Vean que es la función coseno tomando únicamente los puntitos en los naturales. Entonces, para algunos n decrece, para algunos crece. Y esta de acá que es oscilante.
Entonces pueden haber sucesiones oscilantes que no crecen, no decrecen. Preguntas. Bueno, entonces quedamos acá el día de hoy.